Hola, buenas tardes Colombia, buenas noches Argentina. Estamos empezando un nuevo vivo. Este vivo es internacional, con una persona que quiero mucho, un gran estudioso, que ahí está, que pronto me va a pasar la invitación, a ver el pedido de invitación. Un estudioso, tuve la suerte de trabajar con él aquí en la Argentina. A ver, Cristian ha enviado. A ver, mientras se siguen sumando, bienvenidos a todos. Ahí Hola viene, ahí Pablo, está Cristian. Hola, Cristian. qué bueno verte Pablo. Qué bueno verte, qué bueno, amigo. Muchas gracias por la invitación Pablo. Es un No, por gustazo. favor, Cristian, para mí es un placer siempre hablar contigo y vos sabés que estas cosas surgen así, que tanto que hablamos por teléfono y gracias a la diferencia horaria me acompañás en mis insomnios y 2 horas antes me escuchás No, y empezamos a hablar sobre estos temas y así como surgió la idea, ¿no? Che, ¿por qué no hacemos un vivo de esto que siempre es un tema recurrente y podemos aportar a más gente? claro, claro. Cristian, mientras la gente se va sumando de a poco, te propongo, ¿por qué no me mostrás? Yo ya lo conozco, pero la gente no. Esa ventana que tenés, el consultorio, que a mí me encanta, y se ve ese paraíso donde vos vivís. Hermoso, porque a mí me ¿Te relaja mientras que animás? atiendo. Claro que sí, Pablo. Para mí es realmente un gusto trabajar en esta zona del país y les voy a mostrar la vista que tenemos acá. Esta es Pues ya mi, sé, mirá, todavía tenés el atardecer, qué sí, lindo. esta ciudad, estamos en el eje cafetero. Este es el centro del eje cafetero. Como ven, es una ciudad chica, estamos muy cerca de las montañas. Esas montañas son las productoras de nuestro café colombiano, ¿sí? Y Qué bueno, grande. y acá todavía pues no ha oscurecido, pero tenemos un clima delicioso, no tenemos estaciones, ¿sí? Cosas que hacen pues particular esta zona para y favorece pues la agricultura, ¿sí? Sembramos Buenísimo, clima, acá, clima propicio para el café. Bueno, claro, hicimos un poco de geografía, Cristian. sí, maravilloso. Bueno, ahora vamos a hacer una breve referencia de quién es cada uno. Yo recién cuando nos conectábamos iba diciendo más o menos que tenía la suerte de conocerte hace varios años, que trabajamos juntos algunos años, hemos investigado juntos y hemos tenido mucho afín, sobre todo en estos temas de la fibromialgia y las enfermedades relacionadas. Sos un conocedor de tu país, de los pocos que saben mucho de esto, y doy fe que sabes mucho, y así que una bendición que te tengan, y además de ser también uno de los eh, líderes contemporáneos en Colombia de lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Así que un orgullo tenerte acá, máster en dolor de la Universidad de Salamanca, un máster que le envidio sanamente, Lo tienes que hacer, Pablo, y también. Buenísimo. para mí no es jefe de familia, es un líder de una familia hermosa, una esposa también psiquiatra, pobres hijos, y pero una muy linda familia y ha hecho también una vida muy prodigiosa con su profesión, así que un gustazo que estés acá en este vivo, Cristian. Y no, Pablo, muchas gracias a ti, pues te regaste pues en prosa con la presentación. Te tengo mucha gratitud. Sí, Pablo, para mí es un gustazo conocerte, ser tu amigo, sí, y compartir todas estas cosas. De alguna manera yo me veo como uno de los bichos raros en mi país, sí, porque, y generalmente los psiquiatras, sí, y la gran mayoría de médicos sí, no sé, no conocían y no se interesaban tanto de este tipo de temas, ¿sí? Y para mí compartimos esta pasión, Pablo. Para aquellas personas que se conectan desde mi país, desde Colombia, sí, yo quiero presentar a Pablo.
Pablo es maestro, sí, es formador de profesionales en psiquiatría, hace parte de equipos docentes de diferentes universidades de Argentina. Es fundador de PI, que es un instituto que se dedica pues a todo el tema de fibromialgia y todos sus gran abanico de síntomas. Eh, bueno, Pablo, yo pienso que como los tiempos son cortos, no sé, tú marcas la pauta, ¿sí? Pero hoy el tema que escogiste, para el cual me invitaste, sí, es un tema re lindo, sí, es un tema que realmente muy poco conocido, no solamente por el gremio como tal, sí, sino también que preocupa mucho a las pacientes, sí, que padecen fibromialgia. Así es, sabes que yo siempre digo que es como un síntoma que que se habla poco, los médicos lo hablan poco y también le escapan al paciente cuando viene con esta consulta, sobre todo dentro del marco de la fibromialgia u otra enfermedad, no solamente la fibromialgia, el tema de la fatiga, porque no terminan de entender muy bien por qué el paciente tiene esa fatiga y entonces tampoco entiende muy bien cómo tratarlo, ¿no? Y un Claro. poco de eso es que siempre nos enganchamos nosotros a hablar y a discutir y qué es lo que pasa. Para que vean que esto trasciende estas enfermedades como la fibromialgia y mismo la fatiga crónica, pasa con pacientes que vemos de otras especialidades, puntualmente en neurología. Que ven el paciente con enfermedad de Parkinson, con un gran cansancio y una fatiga realmente crónica, y yo le pregunto al paciente, pero le dijo al neurólogo de la fatiga que tiene, el cansancio, sí, pero me dice que es así, que es de la enfermedad, que es normal. Bueno, no puede ser normal tener ese tipo de cansancio, pero como no se sabe bien cómo tratarla y qué hacer al respecto, es que queda todo en la nada. Y ahí es donde nosotros arrancamos y pedimos un poco más que se haga conocimiento. Pero bueno, vamos a ir definiendo, ¿te parece? ¿Qué es la fatiga? Pero la fatiga patológica. ¿Por qué, Cristian? Yo te puedo decir, bueno, como le pasa pobrecito a muchos pacientes, dicen, bueno, yo también estoy cansado, bueno, descansa un poco. ¿Cómo es esto que el cansancio pueda ser patológico? ¿Cómo lo ves vos? Claro, Pablo, todos estamos expuestos a la fatiga como tal, al agotamiento físico, mental, sí, secundario a nuestro diario vivir. Y no solamente las personas que trabajan con el cuerpo, con el físico, los deportistas, los obreros, sí, sino aquellas personas que trabajamos con la mente, sí, o con nuestro cerebro, ya que nuestro cerebro se consume gran cantidad pues, de la energía de nuestro cuerpo, más del 50% normalmente, sí. Pero la gran diferencia es que este tipo de fatiga nosotros la reparamos, ¿sí? Ahora, la fatiga y el ejercicio como tal podría explicar el nivel de fatiga que nosotros tenemos, ¿sí? El ejercicio físico-mental. Ahora, la fatiga patológica es esta fatiga que es más continua, ¿sí? Se presenta más en el diario del paciente y es una fatiga que no revierte como tal, ¿sí? No disminuye con el reposo, no disminuye al tratar de no hacer actividad. Y en fibromialgia sucede algo muy particular, ¿sí? Con el tema de fatiga, y es que los pacientes o las pacientes, pues porque la gran mayoría son nuestras pacientes, tienen dolor y el dolor hace que no se muevan, ¿sí? Tienden al sedentarismo y la inactividad, y este tipo de inactividad empeora la fatiga todavía. O sea que estamos hablando de un círculo vicioso, ¿sí? Esta fatiga realmente la debemos de evaluar como con escalas o no la podemos ver unidimensionalmente, no la podemos evaluar con qué grado de fatiga tenés vos. Del 1 al 10 decime qué tanta fatiga tenés, sino que tenemos que evaluar también qué fatiga mental hay, si hay fatiga física, si hay un mix de las dos, qué nivel de inactividad hay en esa persona. Y lo grande de la fatiga patológica es que la funcionalidad del paciente ya se ve afectada, ¿sí? No Ahí ya solamente, empieza, eso claro, es muy importante, porque empieza la cuestión cuán inhabilitante es este síntoma, ¿no? Porque no claro, solamente el dolor es el síntoma
más que le quita funcionalidad al paciente, sino el cansancio muchas veces, ¿no? Y se puede, como decís vos, tratar de evaluar en una buena entrevista qué porcentaje hay de dolor, cuánto hay de cansancio, y también definir hacia dónde, por dónde empezamos también, ¿no? El tratamiento, cuál es la urgencia muchas veces para el paciente. Y sabés que esto que vos decías recién de los pacientes que no se recuperan, yo creo que eso es uno de los puntos más importantes, porque el paciente te lo refiere así. Doctor, duermo 10 horas, me levanto y pienso que no dormí, como que estoy tan cansada como si me hubiera ido a dormir. Y eso es muy frustrante para el paciente, porque claro, dice, pero ¿cómo puede ser? O sea, no entra en la lógica del paciente eso, ¿no? Claro, Pablo, y lo más frustrante de todo, ¿sí? Es que al ser la fatiga un síntoma subjetivo, ¿sí? Es poco valorable, ¿sí? O poco visto por las personas que acompañan a este paciente, ¿sí? Llámese familiares, llámese jefe, ¿sí? Llámese amigos o llámese mismos médicos también, ¿sí? Entonces, al ser una experiencia en donde yo no encuentro, ¿sí? Que otra persona me entienda, ¿sí? Esto genera frustración en los pacientes, ¿sí? Por eso es tan importante lo que hacemos, Pablo, en el tema de educación como tal, ¿sí? Que es una pasión compartida también, y es educar a nuestros pacientes, ¿sí? Mira, este síntoma puede tener una causa multifactorial, pueden ser muchas las cosas desencadenantes, y enfocar tratamientos específicos a eso, que no Sí, simplemente sí. son medicamentos, sino que podemos desplegar Sé una que le manera. ayuda mucho a entender el paciente lo siguiente, la diferencia, que yo hago mucho hincapié en eso en la consulta, ¿no? Es que no tenés ganas o no tenés fuerzas. Y es muy difícil de discriminar esto, porque muchas veces el paciente te dice, no, no tengo ganas, no tengo ganas. Pará. ¿No tenés ganas o es que no tenés fuerza? Por no tener ganas tiene que ver con la voluntad, es otra cosa. Claro. La fuerza es, doctor, me muero de ganas de salir, me muero de ganas de ir a laburar, de ir a trabajar, de ir a hacer las cosas, de estar despierta y hacer, pero no tengo fuerza, el cuerpo no me sigue, como dicen, ¿no? El cuerpo no me sigue. Bueno, eso es el cansancio físico patológico, distinto al no tengo ganas, porque a veces la confusión está que el paciente, cuando ya se ve impedido tanto de hacer sus cosas que quiere hacer y no tiene fuerza, ya pierde las ganas. Entonces te dice, no, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué voy a ponerme a hacer esto si no tengo fuerza? Después termino molida. Así que, sí, como decís, también, vos decís al principio algo muy importante, el tono psíquico también se pierde, el tema de la fuerza, no Claro, es solamente claro, muscular, física del cuerpo, sino también es el agotamiento psíquico, que es leer un libro, es como una maratón, ¿viste? Es como haber corrido una maratón sin entrenar, con lo cual el cansancio tiene varias aristas. Pero ahora vos recién estabas hablando de que hay que estudiarlo al paciente también, este cansancio, porque a veces le echamos toda la culpa a la enfermedad, a la fibromialgia, por ejemplo, u otra cuestión, pero encontramos otras cosas más, particularmente en análisis, ¿no? De laboratorio específicos, no de rutina, la analítica de rutina que uno hace, sino ir a buscar cosas que sabemos que pueden estar más comprometidas en estos síndromes. claro, Pablo. Y una pregunta que me hacen muy frecuentemente es la diferencia con el síndrome de fatiga crónica, que en realidad se llama encefalomielitis miálgica. Y en realidad, bueno, no vamos a ir con tecnicismos, pero para mí es muy importante y muy sencillo esto, es decir, bueno, ¿qué porcentaje tenés vos de dolor y cansancio? Porque la confusión está en que ambas tienen dolor y cansancio. Ujú. Siendo pedagógico para este vivo, básicamente sabemos que, bueno, si tenés un 80% de cansancio y eso es lo que te limita y un 20% de dolor, bienvenido al mundo de la encefalomielitis miálgica. Mientras que, si vos decís, no, mire, doctor, para mí el 80 es el dolor, el 60 es el dolor, y el cansancio, no me queda otra, tengo el cansancio, pasa a ser un plano secundario, ¿no? Ya estamos más en la fibromialgia. Y no quita que no puede tener las dos cosas. Claro, Fibromialgia y síndrome de sí, fatiga crónica. Y te las regalo.
pero vamos con el tratamiento similar y se puede resolver. Esto también es difícil de diferenciar. ¿A vos te pasa esto con los pacientes, Cristian? Claro, claro, Pablo, o sea, el tema de que realmente esto hay que tomarlo con pinzas, ¿sí? Y de entrada uno no puede casarse con un solo diagnóstico como tal, ¿sí? Muchas veces, como vos lo decías, diagnóstico diferencial no siempre es tan fácil, ¿sí? Hay marcadores que nos pueden a nosotros ayudar en algún momento, ¿sí? A hacer diferencias como tal. ¿Sí? O síntomas como tal, en el síndrome de fatiga crónica, ¿sí? Y es algo que puede aparecer incluso súbitamente, ¿sí? De un momento a otro aparece posterior a un proceso infeccioso, ¿sí? Puede ser Bueno, viste, tal cual. estacional. Cuando son posteriores a una infección, como la citomegalovirus, como una mononucleosis, Sí, son característicamente de comienzo abrupto, ¿eh? Es sí, una sí, cosa, le diste en el clavo, son de aparición, que otras claro. no, viste, empiezan a ser más graduales. Sí, sí. Y sí, claro, y yo estudio en ese paciente y puede cursar incluso con dolor de garganta, dolor a la palpación de ganglios, ¿sí? Entonces, eso nos puede orientar un poco, ¿sí? Y en cuanto a los estudios, a lo que a nosotros nos gusta con la psiconeuro, ¿sí? Y hay diferencias químicas, ¿sí? Hay diferencias, hay caídas de determinados marcadores, ¿sí? De determinadas sustancias del cuerpo, ¿sí? Que nos pueden orientar. Algunos hormonales, inclusive. Claro, claro. Entonces, realmente hacer una evaluación detallada, ¿sí? Evaluando múltiples, sin número de síntomas que te puede traer un paciente de estos, sí, evaluándolo detalladamente y tratando causas desencadenantes, realmente es lo que va a generar los beneficios en el paciente. Sí, a veces poder detectar si esto fue el origen, cuál fue, si fueron traumáticos, podemos pesquisar a veces traumáticos psicológicos, traumáticos infecciosos, estresores diversos, a veces son toxicológicos, Claro, por intoxicación, yo tuve una paciente que era odontóloga, una persona mayor, con un sí, síndrome de fatiga crónica, y sabés que se pudo hacer el estudio especial de intoxicación, y ni te digo todas las amalgamas que tenía en la sangre, ¿me entendés? sí, Y imagínate. tuvo que encarar un tratamiento por intoxicación, y de años y años de estar trabajando con amalgamas cuando se hacían antes todo de, viste, mezcla de metales, ¿no? Claro, y es frecuente y se puede pasar desapercibido. Cómo es importante saber la ocupación de nuestro paciente, ¿sí? Labores anteriores. Por ejemplo, en esta zona hay minería, ¿sí? Y se utiliza todavía, está prohibido, pero todavía se utiliza el mercurio, por ejemplo, ¿sí? Como para poder aislar el oro, ¿sí? Y todo este tipo Era. de intoxicaciones pueden generar Y con las fatiga, plantaciones, ¿qué mialgia. pasa? Porque sabes que acá yo veo gente que viene del interior, donde están más los Sí, campos, y viene gente con síndrome, sobre todo de sensibilidad química múltiple, y vamos pesquisando que mucho tiene que ver los órgano, pesticidas y claro, todo lo que tiran con los aviones. Y órganos es un tema, fosforados, todo porque eso, sí. empezás a indagar y empezás a hablar que en el pueblo hay más gente, que le pasa algo parecido y asusta un poco eso, ¿eh? Claro. Entonces, realmente eso es lo lindo del ejercicio, ¿sí? Tratar de hacer investigadores de alguna manera, ¿sí? Sacándole la información al paciente, porque es muy importante escuchar a nuestras pacientes, ¿sí? Y no solamente estudiando también la química. Hay pacientes que lo desprestan a uno y te mandan a estudiar, y nos pasa todo el tiempo, ¿cierto? Y que muchas veces podemos ayudarles, pues, a nuestros pacientes a solucionar dándole en el clavo. Te contaba el caso de el paciente que siempre te he contado, incluso en Argentina, de un paciente con una astenia, una dinamia, ¿sí? Sintomatología depresiva y destinado a tomar antidepresivos de por vida, ¿sí? Y al hacer los estudios, y tenía un Addison, ¿sí? Que el Mirá, Addison es la disminución de la secreción de determinadas hormonas, ¿sí? Principalmente de sí, cortisol. principalmente del cortisol, tal cual. Claro, sí.
Entonces, esto puede producir fatiga y tratar esa causa específica sí marca la diferencia en el paciente. Pero ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Mirá, tal cual, ¿cuántos pacientes me ven a ver conflictuados por el síndrome de fatiga crónica, que esto, que el otro, que nadie le da bola y qué sé yo, y basta pedir un cortisol en la sangre de la mañana y de la tarde, y a veces estamos en un gris con la endocrinología, porque el Sí, endocrinólogo, que es el que estudia las hormonas, te dice, no, puede ser que sea bajo, pero está bajo, lo suficientemente bajo para producirle síntomas y no ser un Addison, por ejemplo, una insuficiencia adrenal. Y te digo, he visto varios pacientes que con el suplemento de, viste, minucioso de corticoides a la mañana y a la tarde, haciendo un ciclo artificial de hormonas del cortisol, florecen, están impecables. Y era eso, y pasaron años con las vitaminas, con esto, con lo otro, por eso es importante esto de saber conocer los diagnósticos diferenciales, qué cosas pueden producir esto y que no sean verdaderos síndrome de fatiga crónica. Si bien la confusión está en que los pacientes con síndrome de fatiga crónica o fibromialgia mismo, que tienen mucha fatiga, el cortisol lo suelen tener un poquito bajo. claro, Pero sí, no para el problema de un endocrinólogo. Pero es un problema para nosotros que es muy fácil de regular, de hecho. De hecho, se regula. Y eso tiene que ver, está bueno que le contemos a los pacientes, tiene que ver claro, esta relación del cortisol a la mañana y a la tarde con tu capacidad de responder biológicamente al estrés cotidiano, por ejemplo, ¿no? A levantarte a la mañana, al salir a laburar, a salir a trabajar, bueno, a hacer, qué sé yo, pelearte con alguien, irte a trabajar y volver, esas cosas, y eso determina no, a ver la taza, mostrame esa taza. a ver, publicidad, sí, Mirá, no sí, la Pablo, conocía, te tengo que hacemos mandar el una, chivo. Pablo, sí, te El tengo que mandar una Instituto para que, Neocer, me tenés que mandar una. Yo sí, quiero una claro, para mi escritorio, cuando vuelva a atender al sí, consultorio. Qué total, grande, bueno, felicitaciones. gracias, Pablo, gracias, Bueno, muy sí, lindo. bueno, Escúchame, para, y es algo, a ver, no es medicina, qué sé yo, súper específica, se pide un laboratorio, lo cubre cualquier obra social, lo cubre, o sea, no es claro, algo, no es algo raro, no es algo raro para pedir, ¿no? Y siempre hay que pedir a la mañana y a la tarde, porque eso te da un margen de ver si esto está desregulado y la capacidad de respuesta del paciente al estrés. Porque claro, convengamos, como vos decías un poco introductoriamente al principio, el estrés te consume la energía. Con lo cual, tener desajustado este sistema de estrés es estar despilfarrando energía y tirando energía mal gastada y que después no la tenés para lo que necesitas. claro. Básicamente, lo que decías, Pablo, sí, y como para que las personas que nos ven, sí, sintetizarlo acerca de la energía, ¿qué tiene que ver el cortisol con la energía? Lo que hace el cortisol es sacar la energía del azúcar, sí, de los carbohidratos, para producir energía para nuestro movimiento, sí. Y en la fibromialgia y ese descenso de cortisol y no tenés energía No puede en la aprovecharlo. mañana, claro. Pero va mejorando, ¿sí? En algunos pacientes a medida que va pasando el día. Y uno ve muchos pacientes que dicen, no, me levanto fatal, pero a las 5 de la tarde, 4 de la tarde y estoy un poco mejor. Y es porque tienen Empiezo a esas curvas levantar. invertidas, Son ¿sí? las curvas invertidas, sí, tal cual. Claro. Bueno, pero Entonces, pasa también con otras hormonas esto, Cristian. Por ejemplo, ¿sí? con la hormona tiroidea, ¿viste? A veces tienen pacientes Eso te iba a con un preguntar. Claro. cansancio extremo y son hipotiroidismos y a veces no es tan clara la clínica, ¿no? Qué sé yo, como puede ser otros síntomas asociados. Sí, y es muy frecuente, Pablo, sí, ver hipotiroidismo subclínico, sí, niveles de TSH, sí, 5, 6, T4 normal, T3 normal, sí, y podría contribuir, y haciéndole un ajuste, sí, o iniciando manejo con hormonas tiroideas,
y estos pacientes mejoran, ¿sí? Y Su nivel sabes que a agotamiento. veces con muy poquitito, ¿viste? Con 25 microgramos de T4, la hormona T4, a la mañana, ¿viste? Como que el Sí, metabolismo le cambió, ¿viste? El paciente, dice, bajé el apetito, bajé de peso, estoy con más energía, estoy con más ganas. Y a veces todavía hay un paso anterior, que es los aminoácidos precursores. ujú, ¿No? La L-tirosina, que es para decirle a la tiroides, bueno, dale, te doy un poquito más de comida para que puedas hacer tus hormonas, ¿viste? Es como casi más ecologista, ¿no? Ir a regar esa tiroides para que pueda producir mejor. Porque a veces esa tiroides no se estudia solamente que a ver cuánto tiene los niveles en la sangre, ¿no? Porque quizá los valores de referencia, que eso también está bueno decir, los valores de referencia son valores de referencia. Uno puede estar por fuera de la referencia, claro, ¿entendés? sí, Como pasa con la presión arterial, hay gente que anda con la presión baja siempre, qué sé yo, 110, 60, 110, 50, y para mí yo estaría por el piso con eso, pero bueno, hay gente que vive con eso y está muy bien, no tiene síntomas, no tiene nada. Las referencias son para una mayoría, no significa que sea para todo el mundo, ¿no? Y que entonces si uno no encaja ahí en esa referencia, está enfermo o está mal, no, es una cosa distinta. Hay gente que vive más en una punta o en la otra, ¿no? Es un tema ese. claro. Hay gente que se casa mucho con los libros, digamos, y en la práctica uno ve otras cosas, ¿no? Bueno, Pablo, en tu práctica como tal, ¿qué tantos descensos o déficit de vitamina D ves en los pacientes con fibromialgia como posibles gatillantes también de fatiga? Un montón. Yo creo que no sé si es gatillante, pero sí acompaña. Eso, sí, Acompaña. agravante como tal también, ¿sí? Y ahora está de moda la vitamina D, y sobre todo porque también sensibiliza al paciente a tener más dolor, además de más cansancio. Claro, Entonces, es necesario, a ver, un paciente con fibromialgia es un relojito suizo funcionando. No puede haber nada que esté fuera de lugar. Si vos tenés no sé, un glóbulo rojo menos, empeora. Pero es así, un glóbulo sí, sí, blanco total. menos se Sí, sí, sí. infecta. Así que la vitamina D no es que tiene que tomar más, no, lo tiene que tener en buenos niveles. Si vos me permitís a mí, y me gustaría que llegue a los 40 de nivel, ¿no? En sangre siempre. Yo creo que ahí Sí, sí. andan relojito. Pero a veces el clínico ve y dice, bueno, está 30, está en el límite pero está bien. No, en ese paciente no está bien, necesita un 40 en sangre de Claro. vitamina D. Y sabés que ahora que dijiste lo de la vitamina D, pasa mucho con un montón de vitaminas y minerales y Sí, aminoácidos, sí, porque el cuerpo está haciendo mala combustión, mal uso de la energía, como dijiste vos. Entonces está malgastando, como si fuera el motor, el aceite del motor. Y eso produce algo que se llama estrés oxidativo, que tanto ujú, hemos estudiado y que sí, tanto nos interesa sobre el oxígeno, sobre todo por el mal sí. metabolismo, por la mala oxigenación muscular que existe. Y te digo, a veces es muy alcahuete, como digo yo, no sé si de allá dicen alcahuete, Sí, pero es total, como muy alcahuete, claro. alarmante la Sí, vitamina C, la C, la sí, sí, sí. sencilla, por lo general me dice acá y está baja. Y ya, yo te digo, la vitamina C es muy fácil con la dieta suplementarla, no es que necesitas 3 litros de jugo de naranja, no. Eh, pero quien está padeciendo fibromialgia o fatiga crónica, realmente ves que la vitamina C está en el piso. Y encima necesita más vitamina C, porque es un antioxidante, porque favorece el recicle de elementos tóxicos junto con la vitamina E, etcétera. Y también es algo fácil de pedir, y también te da un panorama, es como ir a medir el aceite del motor. Bueno, a ver, veo, ahí recién estaban preguntando, el magnesio, Claro. sí, hay un montón de elementos, no todos por igual, pero por ejemplo, vos fíjate el cromo, que es importantísimo. El cromo ayuda a que la energía pase al músculo. Y a veces necesitas ese poquitito de cromo. El selenio, el zinc, el selenio como antioxidante. Tenés aminoácidos que incluso hasta son estimulantes, como la fenilalanina. Fenilalanina, claro. Te la Y rica robé. y ricas en tu país
porque está en la carne, sí, abunda allí. Entonces, acá ya la onda ya es el vegetal, ya se quieren volver todos vegetarianos. Mirá, no sé, yo te iba a preguntar maliciosamente, ¿cómo hay Sí. fatiga en tu país, en tu ciudad, aunque sea que estás rodeado de café? Bueno, mira, paradójicamente, aunque fuimos criados con café como tal, sí, y ahorita hay un movimiento, sí, o no sé si movimiento, pero la gente está dejando de consumir café, sí, y ya casi hay Mirá, mucho joven, ya no le gusta el café, sí, pero el café, como lo vamos a mencionar ahorita en el apartado del tratamiento, sí, como la cafeína puede gatillar, sí, la cafeína puede ayudar a mejorar, sí, este síntoma. ¿Sí? Y que lo estamos viendo totalmente. incluso en comprimidos, no sé, no recuerdo si en Argentina se conseguían, ¿sí? Los comprimidos, vos que podés mandar a preparar cualquier tipo Sí, sí, de sí, fórmula sí. magistral, sí tienes ese privilegio, pero acá estamos consumiendo, la juventud no está consumiendo tanto café, pero tenemos la mata de café acá, ¿sí? Bueno, Claro, no, a la veces medicina, la eso mina pasa, ¿no? importantísima. El que lo tiene a mano no lo valora. Sí, así es, total. Bueno, y por ejemplo, en el caso de magnesio, que preguntaba alguien ahorita por acá, sí, también como todos los que vos mencionaste, sí, como un precursor también, sí, o tiene que estar allí en la gluconeogénesis, sí, para sacar energía del azúcar, sí, como hacer manejo, pues, con magnesio cuando hay déficit, sí, también marca la diferencia, Pablo. Sí, pero viste que son pacientes que por lo general necesitan un poco más. Sí. Que a veces están en niveles, como hablábamos recién, de la mitad para abajo, y quienes tienen estas enfermedades necesitan, al contrario, de la mitad para más, sin necesidad de extremos, pero mitad para más. Yo he Claro, visto claro, total. pacientes que cuando les medí estos elementos, con niveles más o menos normales, pero toma un montón de vitaminas. ¿Viste? Esos que van a la farmacia y compran este, porque a fulano le hizo bien esto, porque el farmacéutico me dijo, porque lo vi en no sé dónde. Yo le pregunto, pero escúchame, tomando todo esto, estás con niveles más o menos normales, eso te da la pauta, no es que estás bien, significa que estás necesitando un montón, o sea, tu organismo está consumiendo un montón extra de todos estos elementos, con lo cual habla de las necesidades metabólicas que tiene distintas el paciente que tiene fibromialgia o fatiga crónica, ¿no? Claro. Bueno, Pablo, y me parece un tema muy importante que mencionemos también, es que muchas de las pacientes con fibromialgia además tienen otras comorbilidades, ¿sí? Como hipertensión, dislipidemia, migraña, ¿sí? Y al tener estas comorbilidades también están expuestas a tratamientos farmacológicos también, ¿sí? Que tienen buenos resultados, pero como efectos secundarios también podrían generar más fatiga, ¿sí? Y Tal hablando del cual. caso de, por ejemplo, sí, lo hemos discutido en muchas ocasiones, antihipertensivos como betabloqueadores, Sí, 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 metoprolol, sí. diuréticos que normalmente utilizamos como furosemida, hidroclorotiazida, cómo pueden alterar también equilibrio hidroelectrolítico, complicando más la fatiga. Sí, en el caso, por ejemplo, de la migraña, cuando formulamos topiramato, ojo, ninguno de estos medicamentos que nosotros mencionamos quiere decir que no se puedan tomar, sino que pueden producir dentro de sus efectos secundarios y hay que explicarlo y hay que enseñarle a nuestros pacientes, ¿sí? Que puede producir esto, ¿sí? Por ejemplo, muchos pacientes de nosotros y toman crónicamente acá en Colombia y creo que en Argentina también, y quieren tomar omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, sí, crónicamente. Y cómo esto disminuye la absorción de determinados minerales, sí, de Bueno, determinadas. qué sé yo, un par de años, no mucho, salió todo esto de los consumidores crónicos de estos meprazoles que hay, Claro, estos mal llamados antiácidos, pero bueno, la gente los entiende así, eh, inhiben, al alterar la acidez del estómago y después un poco del intestino, la absorción de algunos minerales, eso no es propicio para claro, eso. Entonces, el magnesio, incluso calcio, ya se ven alteraciones de más osteopenia
o déficit de calcificaciones en los huesos en gente más joven, se empiezan a ver cosas ya más groseras, ¿no? Claro, Así que alterar, ahora mirá, están hablando mucho de la microbiota y eso que también hemos sí. estudiado y hablado un montón. Y a ver, Eje, alterar la flora intestinal, que son las bacterias que viven naturalmente, es como alterar el ecosistema. Acá alterás el ecosistema y de repente tenés en la plaza 10.000 cotorritas verdes que quizás claro, porque mataste palomas o porque mataste ratas, ¿no? Entonces, ojo, no es todo tan, bueno, vamos a tomar un probiótico y ya está, ¿no? El probiótico me salva, porque estás modificando una ecología, puede estar alterada, pero nosotros la podemos, con buena intención, alterarla para peor, inclusive, ¿no? Así claro. que eso es una bomba de tiempo que nadie está midiendo ahora, ¿no? Porque bueno, está muy promovido todo esto. Ahí recién estaban preguntando incluso cosas de la dieta. Por un lado, sí, hay muchas cosas para poder aportar y siempre la dieta es saludable y tiene que ser rica en vitaminas y minerales porque siempre van a aportar. El problema es que nunca es suficiente para estas enfermedades, ¿no? Lo que uno puede aportar con la dieta. Y sí, desde lo restrictivo siempre acompañamos y siempre los pacientes se benefician, más o menos, depende de cada caso, con reducir las harinas, particularmente ricas en gluten, y bajar los lácteos mientras se pueda, porque hay pacientes que necesitan un consumo de calcio y otros elementos que provee la leche, mismo las proteínas de la leche. Pero en todo caso, la leche deslactosada para mí sería una buena opción, porque la mayoría de estos pacientes son sensibles al gluten sin tener una enfermedad celíaca. Sí, Tienen cierta alergia, digamos, cierta reacción a las harinas. Que no necesariamente se traduce en síntomas intestinales. ¿Viste? Es muy fácil cuando el paciente te dice que tiene la panza distendida, que tiene a veces síntomas como colon irritable, pero a veces yo te digo, he visto pacientes que me han dicho, mira, por acá, por el Instagram, Doc, gracias, la verdad que solamente con sacar el gluten y sacar las harinas y sacar la leche, en 2 semanas tengo energía, porque el intestino inflamado hace que no se puedan absorber bien elementos que necesitas, que requerís, y que mismo si vos se lo das por boca con un comprimido, no llega a ser tampoco del todo suficiente. Ese intestino tiene que funcionar bien, porque es la puerta de entrada, de los remedios inclusive. claro, Y total. hasta a veces los causantes de la hipersensibilidad a los remedios, de ese intestino inflamado, porque son puertas que se abren de golpe o puertas que se mantienen cerradas al remedio. Todo se absorbe por el intestino. Todo. Sí. Bueno, Pablo, ¿y qué te parece? Sí, pues no sé, vos tenés más experiencia en los en vivos, pero ¿cómo estamos de tiempo, Pablo? Estamos para 10 minutitos más. Muy ¿Qué te bien. parece? No, excelente, Pablo, porque así nos da tan tiempo, sí. Son un sinnúmero de causas y de cosas que tenemos pues para mencionar. Una de ellas pues que siempre hablamos los dos, sí, que tiene que ver con la mitocondria, como un posible Ah, gatillante, sí, o gatillante no, vos me disculpas, tengo algo con la palabra gatillante, sí, últimamente, pero estás muy bélico. sí, bueno, pero la mitocondria es un órgano que está en la célula que produce energía a partir del oxígeno. Y Son nosotros como yo le llamo, vemos, ¿sabés qué? Yo le llamo los pulmones de las células. total, y es así. Es eso, Pablo, no es otra cosa sino eso, ¿sí? Y cómo esto puede estar disfuncional en la mujer con fibromialgia y generar fatiga. Y eso es lo que más me apasiona a mí, incluso eso es lo que nos ha hecho pensar a ti y a mí, sí, en posibles estudios a futuro con esto, sí, cómo determinados tratamientos enfocados a oxigenar esa mitocondria podrían mejorar, sí. Algo que me ha interesado mucho desde que lo hablamos es el cofactor o la coenzima Q10, ¿sí? ¿Cómo Sí, mejoraría sí, esta sí, 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 oxigenación? sí, sí, sí.
Porque eso está demostrado. La otra vez lo hablábamos. Entra la sangre al músculo con el oxígeno y sale casi, no te digo casi con la misma cantidad, pero con un montón de oxígeno. O sea, eso lo que te dice es que el oxígeno no se pudo quedar en el músculo. Entonces el músculo está desesperado tratando de agarrar el oxígeno y lo ve pasar, no lo puede agarrar, no lo puede aprovechar. Entonces jamás le llega a la mitocondria, que son esos pulmoncitos, entonces está en un déficit respiratorio. Y como digo yo siempre, ¿qué hace el músculo? Gracias a Dios tiene un plan B. ¿Cuál es el plan B? Prender el generador eléctrico. Si no te anda la línea central, prendes el generador eléctrico. ¿Y el generador eléctrico qué hace? Consume energía, porque no es gratis, hace ruido, vibra, y todo eso que consume y vibra y hace ruido, produce dolor, produce cansancio, y es el gran consumo de vitaminas, minerales, aminoácidos, que va desgastando y desgastando, y va... A ver, si lo pensamos un motor que están con todos los engranajes, lo va desgastando y lo va comiendo todo. Entonces, no podemos llevar una vida con un generador eléctrico. Así como un edificio no vive con un generador eléctrico, te puede mantener los sistemas mínimos del ascensor, la bomba de agua y nada más. Bueno, el cuerpo le pasa lo mismo. Tiene un sistema de generador eléctrico, pero que es para lo básico. Yo le digo a mis pacientes, bueno, imagínate que vos estás con un generador eléctrico en tu vida, ¿no? Y no tenés el sistema central de electricidad. Y de repente empezás a usar la planchita, te pones a planchar, pones la tostadora, prendes al microondas, abrís y cerrás la heladera todo el tiempo, chau, se te quema todo, te saltan las térmicas, pero eso le pasa al cuerpo, a eso le pasa al cuerpo, está mal oxigenado, con un metabolismo que está produciendo humo a todo el músculo. Por eso hace un rato alguien escribía ahí el ácido láctico en el músculo. Claro que sí, está descrito que dentro del músculo todos los ácidos, todos los elementos tóxicos están concentrados, por eso duelen y por eso la mala oxigenación. Que antes se desechaba esta idea, porque vos te sacabas sangre periférica, sangre general en el laboratorio y te daba que no tenías ningún desecho de ningún elemento. De hecho, vos te pones el oxímetro, yo en una época, viste, de cabeza dura que soy, no, me compré el oxímetro a los pacientes, le ponía el oxímetro y dije, no puede ser, tienen que tener, ¿te acordás? Tiene que haber un problema con el oxígeno, qué sé yo. El oxígeno le da normal, claro, que es sangre periférica, pero dentro del músculo es otra cosa. Y en eso, por eso a nosotros una vez lo hablamos, nos apasiona el tema muscular, porque en eso es muy parecido al cerebro. Y somos psiquiatras. Claro. Lo que ocurre en el cerebro no necesariamente es lo que ocurre en todo el resto del organismo. Y en el músculo pasa lo mismo. Es como que son como tuppers, que están cerrados al resto y tienen su propio micromundo. Así como el cerebro tiene su propio sistema de hormona tiroidea, por ejemplo, me siento una cosa, y su propia regulación de glucosa y de azúcar y qué sé yo, y de presión arterial mismo, el músculo también tiene su propia forma, digamos, porque son tan importantes que necesitan cierta independencia para manejar sus energías y sus cosas. Y eso es lo que está agotado, y por eso no lo descubrís en todo el resto del organismo. Es algo que le ocurre al músculo. Hasta que, gracias a Dios, en los 80, vos mirá, hace cuántos años, se empezaron a ver qué pasa dentro del músculo, y empezar a entender que no necesariamente lo mismo que ocurre en el resto del organismo. Y ahí vimos... Ahí arranqué, ¿viste? Con wow, esto es una oportunidad de entender mejor esto y de hacer mejores tratamientos, porque apuntás a eso. Recién mencionabas la coenzima Q10. Yo no sé qué te voy a preguntar, me parece muy interesante esto. En Colombia, ¿qué idea tienen? Porque acá la coenzima Q10, más allá que es carísima, la utilizan con otros recursos. Lo utilizan en la cremita, para la cara, para... no sé, embellecer, anti-aging, qué sé yo, que con dudas en si funciona o no. Pero, por ejemplo, hay trabajos espectaculares, que hay protocolos en hospitales, que si vos entrás con un infarto cerebral o un evento cardiovascular o del corazón, dentro de las primeras 3 horas te tienen que inyectar Q10, porque eso hace justamente mejorar la oxigenación del tejido, que si no de otra forma se muere. Y te reduce el infarto, sea del cerebro o sea del corazón.
Por eso te pregunto, me interesa esto, me parece que no lo hagamos esto. ¿Cómo es esto de la Q10 en Colombia? Bueno, Pablo, yo soy el loquito acá en Colombia, sí, Sí. porque realmente Yo también, pero de acá. es poco utilizada y realmente, y yo le formulo, ¿Viste? ¿sí? En mi país ¿Viste? no se consigue y yo le digo cada tanto a mis pacientes, mira, ¿conoces a alguien en Estados Unidos, sí? Que te mande el Q10 desde Estados Unidos y lo empezás a tomar. Incluso los pacientes que no tienen fibromialgia y les envío Q10 y me dicen en las consultas posteriores, ahora no es un medicamento que te tomas ahora, ¿sí? Y ya viste el cambio, no, y lo debes de tomar crónicamente, pero pacientes que no tienen fibromialgia, ¿sí? Y les mando el Q10 y dicen, y me siento con mucha más energía, ¿sí? Tengo muchas más ganas de hacer cosas, puedo hacer más cosas, y no solamente las ganas, sino puedo hacer las cosas, ¿sí? Con mucho más energía. Pero no, Pablo, acá realmente todavía no hay mucha apertura, ¿sí? A este tipo de cosas. Lo bueno es que uno al explicarle al paciente y el paciente ejecuta, ¿sí? Este tipo de pautas y les va bien, ¿sí? Ahora, viste que hay alternativas un montón, ¿sabes? Porque algo parecido pasa con algo, bueno, muy técnico, pues la NADH, ¿viste? Que es otra coenzima que tiene que ver Sí, con el sí, metabolismo. A ver, ¿qué hace la Q10 que decíamos recién? Justamente que el oxígeno, es lo que hablábamos, que pueda aprovechar el oxígeno del músculo, ese oxígeno pueda agarrar. Mirá vos qué fácil que es. Que esa mitocondria, que son esos pulmoncitos, puedan agarrar el oxígeno y convertirlo en energía. De ahí la necesidad. Y de hecho, sabés que es útil en otras patologías, donde hay enfermedad, digamos, por falta de oxigenación, como son los infartos y los accidentes cerebrovasculares, y cómo no lo vas a aplicar en un músculo que está mal oxigenado, intoxicado. Yo les digo acá, en la Argentina, tenemos el riachuelo. Vos seguramente cuando estabas acá habrás ido a verlo. claro, claro que sí. Y yo les digo a los pacientes, es medio feo, pero que sus músculos son como el riachuelo, que están contaminados de sustancias tóxicas y lo que fuera. Imagínate una persona de 10, 20 años de enfermedad. Esos músculos hay que empezar a lavarlos, hay que empezar a darles oxígeno, elementos que puedan producir oxígeno. Entonces yo les hago esta homología. Hay que empezar primero a revolver un poco para que oxigene el agua, para que ello dé oxígeno, y después plantitas, pongamos alguna alguita que pueda empezar a formar oxígeno, Claro, empecemos a sacar los barcos que están hundidos, empecemos a sacar la basura, que la gente deje de tirar basura. Bueno, todo esto es igual, al músculo hay que tratarlo igual, hay que dejar de tirarle porquería, hay que empezar a ayudarle a limpiarlo, y bueno, hasta la actividad física es importante en esto para que circule mejor la sangre, pero que no la gaste la energía. ¿Viste? Esto también bueno, es un sinnúmero de cosas que se pueden hacer. Lo importante es que mucha gente te dice, el médico me dijo que no hay nada para hacer, no, esto no se puede. Lo que desesperanza a veces es que lo que le sirve a uno no necesariamente le sirve al otro, porque las razones a veces, depende del organismo de cada uno. Hay pacientes que la coenzima Q10 no le sirvió. Hay ujú, gente que el magnesio no le sirvió. ¿Por qué? Porque tiene el magnesio, porque funciona de otra manera, tiene otras deudas, digamos, en el organismo. No solamente, no es todo lo mismo. Pero por lo general los pacientes buscan que a todo lo mismo, ¿no? Pues siempre te preguntan, ¿y entonces qué? ¿Hay que tomar esto y ya está? No, no. Si no es un claro. cambio de dieta, si no es un cambio de actitud, un cambio de actividad física y cambio de actividad de cómo desarrollas tus actividades cotidianamente, la psicoterapia, para poderte ubicar en mucho del aquí y ahora, de cómo, a ver si puedes empezar a tener lo que tanto está de moda ahora, la atención plena. Ahora cómo estoy sentado, ahora cómo estoy hablando, ahora cómo... Mirá, ¿Cómo te vas a respiro? reír. La otra vez vi una paciente que hablaba muy mal, pero hablaba mal de acelerada y no respiraba. Digo, Claro, vos lo ahí que vas a está. hacer, vas a ser una fonoaudióloga. Me miró como diciendo, pero para eso vengo, para eso, para un psiquiatra, me digo, vaya al cine. Sí, y sabés que fue a la fonoaudióloga, le dijo, sí, nena, vos no respirás, respirás por la boca, no por la nariz. Bueno, todas esas explicaciones maravillosas de los fonoaudiólogos,
Y sabés que seguramente eso influye en la mala oxigenación. Un paciente y además yo lo sé, porque yo hablo mal, yo también empiezo a hablar, y me ahogo y sigo hablando y prendo el género eléctrico, con lo cual hago un desastre. Pero ¿entendés? Esta paciente después me dio la razón, cuando la fonoaudióloga le dijo, sí, mirá, así te ahogás, no llegás, tenés que trabajar los diafragmas, Y claro, empezó a no gastar tanta fuerza y energía en hablar, viste, de esa forma, y eso le ayudó. Pero vos me entendés lo que te digo. Fue una cosa muy sutil, viste, pero bueno, todo suma, todo suma, todo suma. Claro. Los ejercicios de respiración suman un montón, con buena oxigenación, buena respiración. ¿Cómo? Eso es, pero gratis. Y gratis, y no te lo cobran. Claro, Pablo, y todas las pautas del sueño, sí, dentro de toda esta higiene que deberíamos de tener todos, no solamente los pacientes con fibromialgia, sino todos, sí, pero en especial los pacientes con fibromialgia, en donde las pautas e higiene del sueño se debe enmarcar, sí, debe ser algo que se debe realizar, ir a la cama siempre a la misma hora, levantarse a la misma hora, y ahorita hay algo muy que se está estudiando mucho, Pablo, y es el tema del golpe lumínico en la mañana, ¿sí? Como la entrada de luz en la mañana, por ejemplo, ustedes en el invierno, hay mayor oscuridad pues en la mañana, pero prender los focos, ¿sí? De luz en la casa hace que entre la luz y se bloqueen sustancias que de alguna manera, sí, apagan el cerebro también para tener un descanso y lo activan, ¿sí? Hace que segreguemos sustancias para que nos activen. Un temazo. Sí. Y ni te digo el tema de las pantallas antes de irse a dormir. Claro. No, es una intoxicación lumínica. Bueno, yo vi un paciente que me lo traen en interconsulta, en serio, insomnio por intoxicación lumínica, pero fue resistente a todos los hipnóticos que podías pensar. Y vos vieras que fue preguntarle en una entrevista, y dígame, ¿cómo es su luz? No, yo antes me voy a trabajar después de cenar, qué sé yo. Y cuénteme, ¿qué luz usa? ¿Usa la lamparita? No, doctor, no sabe, qué bueno. Me compré el ventilador de techo que viene con 4 apliques y ahora les puse, estaban de moda en esa época, las de bajo consumo. Claro, viste que son esas blancas, tipo estadio. Yo le digo, no sabe lo bien que me hace porque escribo y no me hace sombra. Ajá, está Claro, iluminado por todos lados, imagínate la luz que había en ese dormitorio, que ni siquiera hacía sombra para escribir. Yo dije, no, me cambia toda la bombita. Claro. A veces, viste, hay que preguntar hasta lo mínimo. Escúchame, Cristian, me encanta estas charlas tan amenas como siempre, que nosotros nos agarramos, pero tenemos que ir cerrando. Claro, se nos quedan un sinnúmero porque si no nos lo podemos grabar. Claro, y nos quedan un montón de temas. Claro, pero... Si te parece, vamos a pensar otros temas, otros síntomas de la fibromialgia, mismo el dolor, el insomnio, o algún otro. Alteraciones cognitivas, sí. Las alteraciones cognitivas, temazo, que también la gente un poco se le escapa, le dice, bueno, no, sí, esto, bueno, ejercite, no ejercite. ¿De cómo, no? ¿Cómo hay que ejercitarlo? ¿No? Claro. Si no es como el músculo, si lo usás mal, te consume más energía y te empeora los síntomas. Así que, buenísimo. Cristian, me encantó, gracias por mostrarme esas colinas o sierras, no sé, que son la clase de geografía que me diste, que tenés ahí en la ventana de tu consultorio. Sí. Gracias porque me dejaste robarte esta horita de consultorio. Y no, para mí es un placer. Un gusto estar en contacto, un gustazo. Después seguimos hablando en la semana. Claro, y yo quiero, Pablo, que las conozcas, ¿sí? Personalmente. Y dice que estaba esa posibilidad este año de ir allá, dar un curso allá y unas jornadas y después que vos vengas acá al Congreso, pero bueno, viste que se dio todo esto de la pandemia y bueno, ya lo vamos a hacer y gracias a Dios nos motivó a hacer esto, que en otra oportunidad no lo hubiéramos hecho, así que en buena hora y ¿sabés qué? Esto es práctico, estamos ayudando a mucha gente y ese es un poco el objetivo de estos vivos, de poder aportar un poco lo que vamos sabiendo. Y seguimos investigando, Cristian.
Y, Y tenemos una sorpresa con el oxígeno, que Sí. todavía lo tocaste por ahí, pero no mordí el anzuelo. Pero me pica, o sea, me dan ganas Pero de te sacar. pica, yo sé que te pica porque me volvés loco con el oxígeno. Así Sí. que, pero bueno, un día vamos a hablar del tema del oxígeno porque es una muy buena instancia y yo tuve sorpresas muy interesantes. Bueno, Cristian, Maravilloso. saludos a la hermosa familia de allá Igual y, para tu familia, Pablo. y Un envíame fuerte una abrazo. taza del instituto tuyo, ese de Neocer, que te lo envidio, te lo envidio. Es tuyo, Voy a Pablo, mandar a es hacer tuyo. una con la mía. Bueno, chao a todos, muchas gracias Bueno, por gracias a acompañarnos. todos, Un placer. lo que estuvieron, un montón de gente, muchas gracias y gracias por sus comentarios y sus aportes. Chao, Chau y chao. chau.